Trabajo presentado por Andrea Lisset Palacio, Yana Laura Constantino, Itzel Vargas, Cassandra Carmona, Carlos Alberto Ramos, Oscar Elías Reyes, Juan Sánchez Sevilla. Objetivo: investigar y comparar las culturas europeas y asiáticas junto a la cultura laboral de México. En México lo que se maneja en respecto a condiciones de trabajo es garantizar la igualdad entre hombres y mujeres para establecer que no haya diferencias y que pueda obtenerse un estado civil digno. En México, respecto al salario, la retribución se debe pagar la empresa al trabajador, según el artículo 82. El salario mínimo es la retribución más baja que puede recibir cualquier trabajador por los servicios prestados en una jornada laboral. En las jornadas de trabajo existen tres, que son la jornada diurna, la nocturna y la mixta, que ya conjunta a estas dos últimas. Por ley, según en México el aguinaldo, por ley el trabajador debe recibir mínimo 15 días de su salario. Una manera fácil de calcularlo sería dividir tu salario mensual sin prestaciones entre 30 días, multiplicando el resultado por los días de aguinaldo que se otorga a la empresa o patrón, mínimo son 15 días, según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. En las vacaciones, los trabajadores tienen derecho a mínimo 6 días, según el artículo 76, y deben de obtener 2 días de vacaciones más un 25% que es el extra. Respecto a los días de descanso, por ley a la semana se tiene derecho un día. Si se trabaja el domingo, se paga una prima dominical basada al 25% adicional, según el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo. En la capacitación y adiestramiento se trata de que todos los empresarios deben de adiestrar a sus trabajadores para que trabajen óptimamente. A licencia por maternidad en México, las mujeres trabajadoras tienen derecho a 12 semanas sobre 84 días según la licencia de maternidad pagada. Esto dependiendo de que les permitan trabajar a causa de su embarazo o parto. Asia. Bueno, respecto a las condiciones de trabajo en Asia, muchos expertos afirman que los países asiáticos, y en especial la apertura de la economía china, van a condicionar enormemente la marcha de la economía mundial para este siglo. Respecto a la jornada laboral de trabajo, trabajan más de 48 horas a la semana, en especial los trabajos mal remunerados. Y bueno, en Asia Oriental, casi uno de cada 5 trabajadores supera las 60 horas a la semana. Respecto a la maternidad, bueno, cuando una empleada queda en estado de embarazo, además de registrar su estado en la municipalidad de resistencia para obtener una libreta de maternidad y disponer de información y servicios de orientación para podrá obtener 42 días preparto y 56 días por parto. Y ya. Respecto al salario mínimo en China, los salarios mínimos en China siguen a la alza y regiones autónomas han aumentado los salarios mínimos, más en concreto Beijing. Un yuan equivale a 3 pesos mexicanos. El salario mínimo mensual legal es de 2.480 yuanes, que equivale a 7.654 pesos mexicanos. Y el salario mínimo por hora es de 22 yuanes, que equivale a 67 pesos mexicanos. Bueno, respecto al nivel de desempleo en Asia, la tasa de desempleo es más alta entre las personas con estudios secundarios, lo cual pareciera confirmar un aumento de la erosión de los empleos mediante empleos cualificados en las economías emergentes, debido en parte a los envases tecnológicos, ya que la tecnología de la información y la comunicación reducen la demanda de trabajadores ocupados en tareas rutinarias.
entendiendo que Asia incluye a uno de los mercados más grandes del mundo, solo tomando en cuenta la población india y la población china, tenemos un mercado de alrededor de 2.500 millones de personas. Dado a esto, se necesitan grandes líderes que dirijan a estas personas en las empresas. Tenemos aquí al líder orientador, quien te va a sugerir o implementar ideas orientadoras sobre cómo adaptar una estrategia para la implementación en alguna actividad o el cómo solucionar un problema. Es decir, si se te atora alguna cosa, una situación, él te va a dar oportunidad o te va a dar la facilidad de orientarte al cómo resolverlo. De la misma forma, tenemos el líder directo, que principalmente es en el norte de Asia, como Holanda o Rusia, en donde el líder es quien enfrenta el problema y lo delega a su equipo. Teniendo esta parte, el líder directo no toma en cuenta los intereses personales de cada persona. El líder orientador generalmente es empleado en lugares o empresas cuyos colaboradores provienen de distintos países, y los líderes directos principalmente son ejercidos en establecimientos en donde los colaboradores radican en la misma zona en la que se encuentra la empresa. Tomando en cuenta los estudios realizados por la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos, se tiene que Asia se encuentra en el primer puesto de nivel de estudios, es decir, ofrece una mejor oportunidad de aprendizaje a sus estudiantes, dado a que es una sociedad comunista, pues trata de hacer que todo el país o todos los países trabajen en conjunto para la superación, pues, de su mismo crecimiento. Teniendo en cuenta la siguiente gráfica, en la siguiente diapositiva, tenemos 4 países asiáticos como los primeros, teniendo a China, Singapur, Macao y Hong Kong como 4 ciudades principales en donde se desarrolla o donde se desenvuelve mejor la educación a nivel mundial. El 90% fíjese, déjale, el 90% de los estudiantes o de las personas tienen un título universitario, solo para mencionarlo. Días de vacaciones al año o días festivos, tomando en cuenta solamente en China, se tiene alrededor de unos 32 días festivos. Sin embargo, solo 3 aproximadamente son días de asueto. Los días festivos se elaboran nada más mediodía y se les paga el doble. Siguiente, por favor. Haciendo un promedio a nivel continental, por así decirlo, tenemos los días, los días de la semana, como los marca aquí, los días de la semana festivos, con un total de 25 días festivos al año, promedio en Asia. Siguiente, por favor. Y como lo mencionaba mi compañera Itzel, mayor parte del continente asiático labora 40 horas a la semana. Sin embargo, hay lugares en los que mínimo se trabaja 48 horas o hasta llegar a las 60 horas a la semana. Bueno, ahora hablando de Europa, a diferencia de lo que es Asia, donde nada más podemos encontrar 2 tipos de liderazgo, aquí en Europa podemos encontrar muchos tipos de liderazgo repartidos en varios países, como aquí por ejemplo tenemos en Alemania, que es un líder autocrático, en Francia un burocrático, en Reino Unido un carismático, en países nórdicos es de estilo democrático, y en Francia es un estilo muy singular que se llama laissez-faire, que básicamente el principal objetivo es crear un equipo que pueda trabajar de manera independiente, donde los trabajadores tienen una gran libertad y un poder de decisión alto. Sobre la jornada de trabajo, tomando como referencia Alemania, es de los países que menos tiempo trabaja, pero mejores resultados tiene. La cultura de Alemania dice que al trabajo se va a trabajar y no a jugar. De hecho, algunos de los reglamentos que tienen es prohibido el uso de celular, prohibido el uso de redes sociales.
y prohibido hablar de temas que no tengan absolutamente nada que ver con el trabajo. También se procura agilizar el proceso de comunicación sin tener intermediarios y se elimina el miedo a las jerarquías. Algo que ha ido innovando en Alemania es que las oficinas dejen de existir, las oficinas cerradas dejen de existir y todos puedan compartir una misma oficina. Siguiente. Bueno, hablando un poco de lo que es el salario, aquí vamos a tomar en cuenta lo que es la Unión Europea, donde se basa en la moneda lo que es el euro. Aquí podemos encontrar de que hay una gran diferencia entre varios países, donde el principal país que tiene un alto salario mínimo, a diferencia de otros, es Luxemburgo, que tiene un salario de 2.071 euros, y el último país se puede encontrar lo que es Bulgaria, que es 286 euros al mes. Y también existen países donde el salario mínimo no está establecido en ley, donde podemos encontrar uno de los más famosos, que es Suecia, Italia, Dinamarca, Australia, Finlandia y Chipre. En vacaciones y días de asueto podemos observar, si tomamos como referencia Alemania, que es uno de los países que menos vacaciones tienen, y de igual forma sus días de asueto no necesariamente, o sea, más bien los días festivos no necesariamente son días de asueto. Y sobre la maternidad, en comparación a todos los demás países, tanto Alemania como Italia son países que ofrecen 14 meses, es decir, 2 años para la maternidad con el 60% del salario proporcionado por el Estado, y tanto el padre como la madre tienen la oportunidad de solicitar 3 años sin salario con la opción de regresar a trabajar a la empresa, asegurando su lugar. Bueno, hablando un poco del nivel promedio de estudios, todo lo que es la Unión Europea ha tenido un gran crecimiento durante a lo largo de los años, que por ejemplo puedo decir que en 2002 únicamente el 23% de la población de toda Europa ha terminado estudios superiores, y después de 15 años ese porcentaje ha aumentado más de 16 puntos, en donde también el porcentaje de la población femenina de entre 30 y 34 años de edad con estudios superiores finalizados es del 44.9% de toda la población, mientras que el caso de la población masculina se sitúa en 34.9%, y el resto de la población son los que no tienen estudios acabados. En la tasa de desempleo, aquí vamos a tomar en cuenta la Unión Europea, que es todo lo que es el euro. En esta gráfica podemos observar que España es uno de los principales líderes en desempleo en toda Europa, que tiene un 15.6%, mientras que en la zona euro, que es el resto de los países de toda Europa, por así decirlo, es del 7.8%. Esto es una estadística que se tomó del junio del año pasado. Y bueno, aquí